La Torre de Babel, orgullo, ruina y lenguas confundidas. Un solo pueblo, un solo lenguaje. En los días antiguos, cuando el mundo aún era joven, la humanidad hablaba una sola lengua. Todos los pueblos compartían las mismas palabras, el mismo idioma, el mismo entendimiento. No había malentendidos ni barreras de comunicación. Era una era de unidad, de colaboración, de sueños colectivos. Los descendientes de Noé, después del diluvio, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Eran hombres y mujeres fuertes, llenos de vida y esperanzas, que recorrían grandes extensiones de tierra en busca de un lugar donde establecerse. Así fue como llegaron a una vasta llanura en la tierra de Sinar, fértil y amplia, donde decidieron permanecer. Aquí construiremos nuestra ciudad, dijeron. Y no era cualquier ciudad lo que imaginaban. Su visión era audaz. Querían levantar una torre tan alta que su cúspide alcanzara el cielo. Una obra que desafiara las alturas mismas de Dios. Un monumento a su poder, a su habilidad, a su gloria. No querían ser olvidados. Querían dejar huella en la historia. Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego, se decían unos a otros. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así haremos un nombre para nosotros, y no seremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Los hornos ardían día y noche. El barro se transformaba en ladrillos. El alquitrán servía de cemento, y las manos trabajaban sin cesar, elevando piso tras piso, llevando la torre más y más cerca de los cielos. El orgullo del hombre. Pero lo que comenzó como una hazaña colectiva, pronto se tornó en arrogancia. Ya no trabajaban solo por seguridad o comunidad. Su propósito se desvió. Querían ser como Dios. Querían alcanzarlo, desafiarlo, ocupar su lugar. Querían dominar el cielo desde la tierra. La ciudad se llenó de voces de mando, de estrategias de construcción, de planes orgullosos y miradas altivas. Hombres con el pecho inflado, creyendo que no necesitaban al Creador. Olvidaron quién les dio el barro, el fuego, la vida misma, y así piedra tras piedra, ladrillo tras ladrillo, el corazón del hombre se fue llenando de soberbia. No era la torre lo que ofendía a Dios, sino la intención de sus corazones, el deseo de glorificarse a sí mismos, de vivir sin depender del Altísimo, de convertirse en su propio Dios. Dios desciende desde el cielo, el Señor contemplaba la obra de los hombres, Él que ve más allá de las acciones, que discierne los pensamientos y conoce las intenciones del corazón, observaba cómo su creación se alejaba de su propósito divino. He aquí, son un solo pueblo y todos tienen un solo lenguaje, dijo Dios, y esto es lo que comienzan a hacer. Nada de lo que se propongan les será imposible. Descendamos, pues, y confundamos su lengua, para que no se entiendan entre ellos. Dios no temía su torre. Él no se sentía amenazado por ladrillos humanos. Lo que le dolía era ver cómo el orgullo destruía la comunión entre él y el hombre, y en su sabiduría decidió intervenir, no para destruir, sino para proteger a la humanidad de sí misma. La confusión de lenguas. Una mañana, como cualquier otra, los obreros se levantaron y se dirigieron a sus labores. Pero al llegar al sitio de construcción, ocurrió algo extraño. Un hombre gritó, «Tráeme la cuerda». Pero su compañero lo miró confundido. Le respondió en una lengua extraña, incomprensible. El primero frunció el ceño y repitió su orden más fuerte, pero el otro volvió a hablarle con palabras que jamás había escuchado. En poco tiempo, el caos se desató. Uno pedía agua y recibía barro. Otro pedía ayuda y lo empujaban. Las discusiones se multiplicaban. Los gritos, las frustraciones, los insultos. Pero ya nadie se entendía. Los que hasta el día anterior eran aliados y compañeros, ahora se miraban como extraños. La dispersión del hombre. Las familias comenzaron a reunirse por grupos de entendimiento. Los que hablaban de forma similar se agruparon. Algunos fueron hacia el norte, otros hacia el sur, otros al este o al oeste. Así comenzó la dispersión sobre la faz de la tierra. La historia de la Torre de Babel no es solo un relato del pasado. Es una advertencia eterna. Cuando el hombre se exalta a sí mismo y olvida a Dios, su sabiduría se convierte en necedad. Cuando la humanidad cree que puede alcanzar el cielo con sus propias fuerzas, termina dividiéndose. Cuando el orgullo sustituye la humildad, la comunión se rompe. Y sin embargo, aún en su juicio, Dios fue misericordioso. No destruyó la humanidad, solo la dispersó. Miles de años después, en otro momento divino, ocurrió algo contrario a Babel. Fue el día de Pentecostés. Allí en Jerusalén, descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús.
y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, no para confundirse, sino para comunicarse. Cada persona escuchaba el mensaje del Evangelio en su propio idioma. No hubo caos sino entendimiento. No hubo división, sino unidad. No hubo soberbia, sino adoración. Lo que fue confundido en Babel fue restaurado en Pentecostés. Porque el orgullo separa, pero el espíritu une. Porque el egoísmo divide, pero el amor reconcilia. Porque el lenguaje humano tiene límites, pero el lenguaje de Dios es universal. La Torre de Babel sigue siendo un espejo de la humanidad actual. En un mundo lleno de tecnología, globalización y logros impresionantes, el peligro del orgullo permanece, pero también permanece la oportunidad de redención. Hoy, Dios no desea destruir nuestros sueños, sino guiar nuestros corazones. Quiere que construyamos, sí, pero sobre la roca firme de su verdad. Que no nos perdamos en la confusión de muchas voces, sino que escuchemos la voz de Dios, que todavía susurra: sed uno, como yo soy uno.